Bendiciones, bienvenido a Palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Linda palabra de Dios. Oremos. Santo Espíritu de Dios, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos concedes de hoy poderte bendecir, de poderte cantar, de poder tener salud, Señor, para dirigirnos a este lugar, y sobre todo las ganas, el deseo, la pasión por estar en tu casa, por estar en tu presencia, Señor. Señor, eso, como le dijeras tú a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre. Señor, tú has producido el querer como el hacer por tu buena voluntad, y estamos aquí, Señor, no porque tengamos un compromiso, sino porque sabíamos, Señor, que íbamos a estar dentro o delante de tu presencia. Y, Señor, nos agrada estar en tu presencia. Hoy, en esta tarde, Señor, Santo Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento para captar este mensaje. Sé que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, y que así como tuviste misericordia y compasión por esta mujer, así también la tuviste y la tienes y la sigues teniendo por toda la humanidad, no importando su condición. Dios, tú nos amas y punto. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos amados hermanos, ¿sabía usted que en los días de Jesús el adulterio era una ofensa, así le llamaban, una ofensa capital para todo el pueblo de Israel? Esto la ley lo decía, y lo encuentras tú en Levítico capítulo 20:10. Te lo voy a leer, no lo busques. Dice: los líderes religiosos conocían aquí, y Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fuerte esto. Ahora, lo que nosotros estamos leyendo aquí es justamente el relato de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Notemos con algunas preguntas qué es lo que le estaba pasando a esta mujer. La primera pregunta que quiero hacer: ¿con qué cree usted que estaba luchando esta mujer? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Nada más la Biblia dice que esta mujer fue hallada
en el mismo acto del adulterio, entonces la tomaron unos hombres. Pero el contexto de esto, ¿por qué sería? ¿Usted se ha puesto a pensar qué fue lo que llevó a esta mujer a cometer esto? Ella tenía a su esposo, ¿verdad? O al menos había sido casada. Y ahora ella estaba con otro hombre. ¿Por qué lo estaba haciendo? Quiero pensar hoy en día por qué una mujer llega a cometer adulterio. Cabe mencionar que algunas mujeres esto lo lleva a cometer este tipo de acto, tal vez por alguna necesidad. Se le conoce por sobrevivencia. Tal vez ella tenía sus hijos, su esposo, es muy probable, la Biblia, vuelvo a decir, no lo dice, pero es muy probable que su esposo haya sido un alcohólico tal vez, o no sé, una persona que le dejó el liderazgo a la mujer, o estaba enfermo, ¿por qué no? ¿Verdad? Se puede dar el caso que tal vez este hombre enfermó y ella, por la sobrevivencia, el querer sacar adelante su familia, pues tuvo que ir a ganarse algún dinerito. Es probable, me pongo a pensar, o por qué no, hay personas muy lujuriosas, no se conforman con lo que tienen. No sabemos en realidad qué fue con lo que esta mujer estaba luchando. Tal vez se sentía sola, no lo sabemos. Una mujer abandonada, el esposo la dejaba por periodos largos, no lo sé, pero es muy probable que sea por eso. No sé también por qué en ocasiones alguna mujer, perdón que estar hablando de la mujer, porque pues aquí habla de ella, ¿no? Entonces es probable que esta mujer había cedido a la tentación. ¿Cuántos saben que la tentación no es pecado? El pecado es ya caer en el acto, ¿no? Entonces tal vez esta mujer fue tentada, se le dieron las cosas, conoció a esa persona, le gustó, qué sé yo, y pues se descuidó, fue tentada y seducida, como dijera Santiago, y pues cayó en el pecado. No lo sabemos en realidad con qué estaba luchando esta mujer. Vaya aprendiéndose estos puntos, ¿no? Son muy importantes. Uno se pregunta, ¿dónde estaba su compañero? El compañero de adulterio. Porque en Levítico, ya lo leía yo, dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con la que ella estaba? Solamente la Biblia nos dice acerca de los acusadores, pero ¿dónde estaba aquel hombre? Ese hombre no estaba ahí, o no se lo habían llevado, no sé por qué, pero solamente se llevaron a la mujer. Creo que sí había un tanto cuanto de machismo, pienso yo, ¿no? Porque ellos debieron asegurarse, ¿verdad?, que el hombre con el cual había sido hallada, pues también llevarlo y que ambos pues murieran lapidados, ¿sí o no? Pero no estaba ahí. Otra pregunta, esta mujer ahora, ¿cómo se sentía al haber sido captada o capturada y expuesta en medio de la multitud? Quiero pensar que no solamente estaba Jesús, sino tal vez ahí alrededor de Jesús había muchas personas o algunas personas. Entonces, ¿tú te puedes imaginar qué es lo que ella sintió? Yo creo que tal vez ella tenía temor, pues morir. La ley decía que tenía que morir apedreada. Entonces tal vez había mucho temor en ella, tal vez estaba temblando, tal vez por miedo, tal vez por nervios,
tal vez porque se sintió humillada, se sintió avergonzada. En ese momento ella se sentía sola y no sé, delante de la gente es probable que también esta mujer inclusive tal vez se sintió que no valía nada. Y bueno, quisiera mencionar más puntos, pero la pregunta aquí surge para nosotros. Amado hermano, ¿usted cómo se sentiría si las cosas malas que usted ha hecho fueran expuestas delante de una multitud? ¿Alguien ha cometido algún error? No estoy diciendo adulterio, pero alguien ha cometido lo que la Biblia le llama pecado, porque el adulterio era un pecado, pero el hurto, la codicia y entre otras cosas, la mentira inclusive, también la Biblia le conoce como pecado. ¿Y qué sentiría usted el ser expuesto o expuesta delante de una multitud a aquella falta en la cual te cacharon? ¿Alguien ha sido cachado en alguna falta? No levante la mano. Los que hemos sido cachados en una falta, puede uno experimentar algo similar a lo que ella. ¿En qué? Obviamente nadie nos queremos exhibir, pero hablemos de lo más común. Y bueno, debo de decirlo, a mí me llegaron a cachar hurtando o robando. ¿Sí? Me voy a descubrir aquí un poquito, ya Dios me perdone. Por favor, no me señale ni me quiera acabar a piedras, que el Señor ya me perdonó. Pero yo quiero entender a esta mujer. Yo he leído esta porción de la Biblia muchas veces y lo hemos predicado y se lo hemos testificado a otras personas. Y esto siempre lo hacemos porque ninguno estamos libres de culpa, ¿no? El primero que esté libre, pues sea el primero en arrojar la piedra. Y pues la historia la conocemos, sabemos que desde el más viejo hasta el más chico tiró su piedrita y se fue. ¿Por qué? Porque todos, dicen por ahí, tenemos cola que nos pisen. Todos, absolutamente ninguno se atrevió a arrojar la piedra sobre ella. ¿Por qué? Porque todos tenían culpa. Este mensaje, amados hermanos, obviamente es para la iglesia. Este mensaje o este relato que viene aquí en la Escritura, es para nosotros. Porque todos, en alguna ocasión de nuestra vida, no sabemos si por necesidad, no sabemos si por sentirnos solos, no sabemos si porque se nos terminó el dinero, no sabemos si nuestra esposo trabaja, papá, mamá no nos da para gastar y eso nos lleva a la tentación y a veces cedemos a esa tentación y hurtamos o hacemos cosas indebidas. Yo me pregunto y digo, ¿qué me sentiría o cómo me sentí la vez que fui pillado, que fui cachado en alguna cosa? ¿Se siente uno avergonzado? ¿Alguien más me puede decir cómo te puedes sentir? ¿O cómo se podría sentir alguien? Yo me sentí avergonzado. ¿Alguien más? ¿O le sigo yo? ¿Con miedo de que te llevaran a la cárcel o te golpearan? Sí, eso yo también lo experimenté. Me sentí humillado porque te tratan mal y luego tienes que pagar la prenda y no llevarte nada. ¿Sí? Te sientes burlado. La mujer se sintió tal vez sola, se sintió que no valía. Cuando te cachan en algo te sientes fatal. Yo no quiero pensar qué se ha de sentir cuando te encontraran en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? Qué fuerte ha de ser. Ay, Dios mío. Qué fuerte, ¿no? Esto obviamente nos llega a meditar y a reflexionar. Y bueno, siempre nos queremos lavar las manos como en que
pues ¿quién está libre de culpa? Pues órale, ¿no? Todos la regamos. Y bueno, tal vez no en el adulterio, pero sí en otras cosas. Nosotros hemos sido cachados y cómo nos hemos sentido expuestos. Hay algunas personas que aún a pesar de que fueron pilladas o cachadas en esto, lo vuelven a hacer. ¿Sí o no? Hay quien empezó, cuando tú te pones a platicar con una mujer que se dedica a la vida galante, normalmente te da eso, hasta uno le llama excusas o pretextos, o no sé cómo, pero oye, ¿y qué onda tú? ¿Por qué estás aquí? No, pues es que mi viejo es bien huevón y que no le entra, y yo tengo que sacar adelante a mis hijos. Y otras sí te dicen, pues porque a mí me gusta, ¿no? Gente lujuriosa, lo que yo mencionaba. Y así hay diferentes cosas o motivos, el por qué. Y entonces tú, cuando fuiste pillada en algún pecado, ¿cómo te sentiste? Mal, seguramente. Pero ¿qué pasó y qué aprendemos de alguna manera aquí? Aprendemos varias cosas, obviamente. Porque yo lo que puedo aprender aquí, amados hermanos, es de la gran misericordia de Jesús. Porque si había uno que sí podía arrojar la piedra sobre ella, era Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? El único que tenía toda la capacidad, que no estaba libre de culpa, era Jesús, tomar una piedra y arrojársela a esa mujer. Pero sabemos que Jesús no lo hizo. Al contrario, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dijo a Jesús, ninguno. Jesús le dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Son las mismas palabras seguramente que Dios nos dice hoy. Cuando nosotros cometemos un error, es lo mismo que Jesús nos diría. Ni yo te condeno, ve y no peques más. La Biblia ya no habla de esto, pero más sin embargo sí habla perdón, me estoy contradiciendo. La Biblia momentáneamente ahí le detiene, pero nos damos cuenta por medio de la Biblia que después esta mujer seguía a Jesús. Esta mujer atendía a Jesús. Esta mujer en sus campañas y siempre donde andaba Jesús, esta mujer siempre anduvo con Jesús. Es muy probable que en la cruz estaba María y también esta mujer. Quiere decir que esta mujer hizo caso a la misericordia y al gran amor que Cristo le mostró. ¿Qué le mostró Cristo aquí? Amor, misericordia, compasión. Es que Dios en ese momento la salvó ¿de qué? De una muerte dolorosa, porque pues qué bueno que la primer piedra le cayera en la cabeza, le dieran en la cabeza y muriera rápido, pero seguramente primero le golpeaban el cuerpo, ¿no? O le tiraban al cuerpo y ya de repente ahí, entonces era una muerte dolorosa. Jesús salvó a esta mujer de una muerte dolorosa. Jesús restauró su dignidad y no solamente restauró su dignidad, sino que ahora le dio un propósito a su vida. Diga conmigo, gloria a Dios. Sí, eso me gusta. Él la restauró su dignidad y le dio un nuevo propósito en su vida. Eso es lo que Jesús hace cuando Él perdona, a pesar, bien nosotros hubiéramos muerto, ¿no? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y de cuántas Dios nos ha librado? ¿De cuántas Dios te ha librado? ¿De cuántos? ¿Cuántos aquí hay de la gente que decía, verdad de Diosito que yo no fui, sino ahorita en este momento que me caiga un rayo y que me haga pedacitos? Y no cayó el rayo, ¿verdad? Y te funcionó y la persona se hizo así, siempre jura, no, verdad de Dios que yo no fui, y usan a Dios, ¿verdad? Usando el nombre de Dios en vano, jurando, tomando el nombre de Dios en vano. Y Dios ha sido muy misericordioso conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha salvado de una muerte
Y lo que me agrada, hermano, es que ahora Dios le ha dado sentido y un propósito a nuestra vida. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer. Qué lindo y qué precioso. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué es lo que esta mujer tuvo que hacer para ser perdonada? Dígame usted. ¿Qué tuvo que hacer para ser perdonada? Nada, simplemente acercarse a Jesús. O la misericordia de Dios la acercó a Jesús, porque ella no se nota que ella haya corrido hacia donde estaba Jesús, sino ellos, los hombres legalistas, la llevaron delante de Jesús. A veces las circunstancias nos llevan a Jesús, pero gloria a Dios por ello. Pero gloria a Dios por ello. Ella que tuvo que hacer nada, simplemente hacer caso y atender al amor y a la misericordia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús me agrada porque Jesús no la amenazó, ni le dijo, la próxima vez que vuelvas a cometer eso, pues ahora sí que te acaben o algo, ¿no? No la amenazó, no la trató mal, simplemente Él le mostró su amor, su misericordia, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué gran amor. Esas mismas palabras, una vez más te las menciono, son las que Jesús le ofreció a esta mujer. Y nos damos cuenta que ella hizo caso a lo que Jesús le dio. Leamos un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8. Yo no sé qué circunstancias te llevaron a ti a Jesús. A esta mujer fue el adulterio. Esa mujer merecía la muerte. ¿Están de acuerdo? Usted y yo, por nuestros pecados, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero esas circunstancias nos llevaron a Jesús. ¿Y cuántos atendieron al llamado de Jesús? Y aquí estamos. Mucha gente ha sido cachada en eso. Y lo siguen haciendo. Yo no quiero pensar que un creyente, que cierto pecado, llamémosle así, que cierto pecado fue el que te llevó a Jesús y por eso podías morir, pero ese día experimentaste el amor, la misericordia, la gracia de Dios y Él te dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Y tú hiciste caso. Y quiero pensar que estos años o meses que llevas en el Señor, ya nunca más has vuelto a cometer eso que te separaba de Jesús y que te podía llevar a la muerte. Ahora la Biblia, gracias a Dios, dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios quiere pensar, yo quiero pensar que nosotros estamos viviendo ahora de acuerdo a las palabras de Jesús, de acuerdo al amor y a la misericordia de Dios, donde Jesús dijo, ni yo te condeno. Simplemente haz caso a mis palabras que yo te estoy dando. Esta mujer, obviamente, anduvo bajo la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber que vivimos para Dios y que ya hemos sido perdonados? Creo que esta mujer
cuando fue perdonada, cuando ella pensó que ya no valía nada, ahora Jesús le da un valor. Y ella lo equilató, ella apreció, valoró todo lo que Jesús había hecho por ella y vivía en ese amor y en esa misericordia que Él le había ofrecido. Amados hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día? Alguien dice, ¿ustedes ya no pecan? Pues decir que no pecamos sería una mentira. Y la mentira también es un pecado. Entonces, el creyente sí peca. ¿Están de acuerdo conmigo? El creyente sí peca. Bueno, pero no permanece en el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es permanecer en el pecado. Es decir, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, pecábamos y pecábamos. Cuando Cristo vino y nos confrontó, nos dio la promesa, nos perdonó y nos dio la palabra, hemos vivido así, pero esto no nos excluye de que alguna ocasión hemos cometido algún pecado, llamémosle así, algún pecado, pero ¿qué es lo que hacemos? Ahora el camino ya lo sabemos. Ahora ya no necesita nadie llevarme a Jesús. ¿O te gustaría que alguien te llevara? ¿O alguien expusiera aquí públicamente lo que tú hiciste? A nadie, ¿no? A nadie. Hermanos, no es por chismear aquí, pero la hermanita que está sentada aquí frente a mí, yo la vi con esto. Entonces a nadie nos gustaría, ¿no? Entonces creo que nosotros ya sabemos el camino, ya sabemos qué es lo que hacer, qué es lo que tenemos que hacer cuando nos equivocamos, cuando cometemos un pecado. Tenemos que ir a Jesús. Lo leemos en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Oh, hermanos, nadie estamos libres de pecado. Y bueno, con eso se la quitan muchos, ¿no? Muchos. Me ha tocado cuando uno como pastor, déjame contarte un poquito mis experiencias como pastor. Cuando tú vas personalmente y confrontas a alguna persona con su pecado, lo primero que te dice, ¿y a poco tú te crees muy santo? O eso que tú me dices, sí, ya lo sé, pero ¿a poco tú te crees muy santo? ¿A poco tú ya no pecas? ¿A poco? No, espérame, yo no vengo a condenarte, solamente pues vengo precisamente a acercarte a Jesús. No te vengo a exponer, ni te estoy exponiendo delante de nada, nomás acuérdate que el Señor dice esto. Y bueno, la gente solamente quiere excusarse, quiere eso, y diciendo, pues si tú estás libre de culpa, como le dijeron aquello, ¿no? Entonces creo que nadie, por eso ninguno tenemos la facultad como para juzgar a alguien, pero más sin embargo, como hermanos, sí tenemos la autorización de Dios de ir y exhortar a tu hermano y decirle, hermano, estás en pecado y el pecado nos separa de Dios. ¿Usted se atrevería a acercarse a ella? De hecho, hágalo, pero con mucho cuidado, hágalo con mucho amor, no lo expongas, no se lo cuentes a alguien más. Si tú sabes de una persona que ha pecado, pues acércate a él en el orden que Jesús nos lo ha dado. Ve tú solo con él, si te hace caso y lo haces volver a Dios, qué bueno, has salvado su alma. Pero si él no te hace caso, la Biblia nos dice que ahora lleves a 2 o 3 testigos, ¿sí? Y si después de eso esta persona no hace caso, ahora sí, públicalo en la congregación. Ese es el orden que la Biblia da, ¿sí? Cuando tú ya llevas 2 o 3 testigos sobre esa persona y esa persona no se arrepiente, ahora sí, tú lo puedes decir públicamente. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo.
Entonces, ¿para qué esperarnos a eso? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué en el momento que uno comete el pecado, por qué no ir a Dios? ¿Por qué esperarse que alguien te confronte y que te diga, hermano, lo que usted está haciendo, ¿sí? Hermano, nunca le cuentes a otra persona? Si yo veo a Chuchita, ¿no?, y debo de ir a Chuchita, no tengo que ir allá con Felicitas y contarle, fíjate que Chuchita anda así, y luego contarle a Carlita, y no, sino dirígete con ella o con esa persona, no para juzgarla. Seguramente ella te va a decir, ¿y qué? ¿Tú te sientes muy así? No, tal vez yo no sería la persona, pero pues la Biblia dice esto, y si tú me haces caso, yo estaré salvando tu alma. Híjole, no sé por qué estoy predicando de esto, ¿verdad? No sé por qué, amados hermanos, pero atrévase a exhortar, a salvar a alguien del pecado, ¿no?, en esa forma. Y bueno, creo que no necesitamos. El primerito que sabe que cometió el pecado es uno, ¿sí o no? El primerito. Yo no necesito que alguien me lo diga. Vengo yo a Dios, o si no, alguien lo va a hacer, y es muy probable que yo sea avergonzado. El simple hecho de que alguien vaya y me confronte ya es una vergüenza. Es una vergüenza que alguien vaya y te anime a ya no volver a cometer lo mismo. Es una pena, ¿no? Entonces, mejor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que la Biblia me manda a hacer? Está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, 9 y 10, que dice así el 9: si confesamos, bueno, hasta el 8, desde el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Jesús hizo con esa mujer. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Por eso dice aquí la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Entonces, amado hermano, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, dice la Escritura, y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien aquí no cometerá algún pecado? ¿Alguien aquí le gustaría ser expuesto? ¿Alguien aquí, por qué estás haciendo eso? Espero que todas esas preguntas que hice no te hayan pasado desapercibidas. ¿Qué es lo que te está llevando a cometer ese pecado? Ya lo dije de esta mujer, que era posiblemente lo que la llevó. ¿Qué sintió cuando fue expuesta delante de las personas? ¿Qué has sentido tú cuando has caído y de repente te ves al espejo? El primerito, ¿verdad?, que te acusa es el del espejo, tú mismo. Y dices, uy, cuando uno peca, hermano, ¿no peca? Pues claro que sí, ¿verdad? Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Pero cuando yo me paro, estoy en pecado y me paro delante del espejo, me veo horrible y me veo mal y veo a esta mujer y comienzo a decir, ¿por qué lo hiciste, Salomón? Y comienzo a platicar por él, ¿qué te hacía falta o qué te llevó, qué todo? Y es cuando caer de rodillas y vas a Jesús y le dices, Señor, perdóname. A mí no me gustaría ser expuesto, ser evidenciado delante de una congregación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acude lo más pronto a Jesús. Persona peca y sigue en el pecado. Dice, pues ya la hice, pues aquí le sigo. No, un momento, acuérdate que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pecaste, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Él te perdona,
restaura tu vida, le da sentido a tu vida. Qué lindo, amados hermanos, se siente vivir en esa condición. Cuando Dios le da sentido a tu vida. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. Ya me había yo adelantado, ¿verdad? Pero esa mujer experimentó esto. Hermano, ya estamos terminando. Yo te sugiero, si tú lo quieres hacer, está bien. Pero llegando a tu casa, toma una hoja de papel o una libreta y un lápiz y haz una lista. Pídele qué es lo que te está llevando a hacer aquello. ¿Sí? Escriba todo lo que Dios traiga a tu mente. Sé honesto contigo mismo y anótalo. Y ya después de que usted ha hecho su lista, abra su Biblia en Juan o en Primera de Juan 1:9 y usted va a leer lo que acabamos de leer. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de todos nuestros pecados. Cuando usted haya terminado este tiempo de oración y de confesión, agradézcale a Dios y viva todo el resto de su vida en esa gratitud por lo que Jesús hizo por ti. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien está dispuesto a llevar a la práctica esto? Qué bueno, ahí te lo dejo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. A veces, Señor, yo soy el primer sorprendido, Señor, porque yo tenía mi bosquejo y quería llevarlo y sujetarme, Señor, mas me doy cuenta que de repente el Espíritu Santo me lleva sin salirme, pero a otros lugares. Y, Señor, es muy probable que tú, Señor, lo haces por el bien de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, efectivamente, si decimos que no tenemos pecado, te hacemos mentiroso a ti, Señor. Pero, Señor, también enséñanos, Señor, a ser sinceros, a ser transparentes, a meditar y reflexionar el por qué estamos cometiendo pecado, qué nos está llevando, qué nos está impulsando, qué nos hace falta, tú nos dirías. Y estoy seguro que tú estás dispuesto a proveer, Señor. Y tú, no tengo yo por qué robar, yo no tengo por qué adulterar, no tengo por qué fornicar, no tengo por qué adulterar, no tengo por qué codiciar, no tengo por qué, Señor. Así es que Dios, ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos y llévanos, Señor, a esta dinámica. Y sobre todo, Dios mío, seguir el ejemplo de esta mujer, hacer caso a tus palabras. Cuando tú nos dijiste y nos sigues diciendo, ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. Señor, y vivir agradecidos contigo el resto de días que nos quede de vida, Señor. Vivamos bajo tu amor y bajo tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Puede darle un aplauso fuerte a Dios? Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.